Bueno muchachos, ahora con el mismo molde circular voy a crear acá otro espacio con el color blanco. Recuerda que le dije que cerca a la línea limítrofe íbamos a colocar el color blanco para que se viera más fuerte. ¿Listo? Entonces voy a esparcir un poco más de blanco también por esta zona para que la transparencia pues coja un poco más de fuerza. Perfecto. Ahora voy a aplicar un poco de amarillo en esta zona para traer este aplique o esta forma que hicimos, traer la masa acá al frente, traer la masa a primeros planos. Entonces aplico primero un poco de amarillo, lo esparzo muy suave y seguido de eso le voy a aplicar un poquito de blanco para que la luz se haga un poco más fuerte. Voy a repetir el mismo proceso en esta zona. Aquí lo que voy a hacer es resaltar un poco la luz y también darle un poco más de fuerza a la parte oscura que ya hicimos con la transparencia. ¿Sí? Jugar un poquito más con lo claro oscuro. Tan pronto le aplicamos luces, la parte oscura va a resaltar un poco más. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo, el mismo círculo. Primero aplicamos el amarillo y encima del amarillo un poco de blanco. Recuerden siempre descargar el pincel para que no se haga la luz ordinaria. ¿Listo? Y que no quede, o que nos quede de una manera agradable, de una manera bien difuminada. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarle otro poco en esta zona para traer pues toda esta parte que hicimos al inicio, traerla más acá al frente, más en primeros planos. Entonces le aplicamos un poco de amarillo. Ahora le voy a colocar dos pinceladas rústicas, ¿sí? Que se note que ahí queda el óleo, y voy a colocar algunos punticos por acá también para darle un poco más de fuerza. Perfecto. Voy a delinear un poco acá esta línea, ¿sí? La línea de proyección que hice para mejorarla un poco. Voy a mejorarla, tratar de mejorar un poco, y voy a oscurecer también las zonas del medio para que se vea que sí tiene ese efecto de proyección, ¿no? Que está aquí en primeros planos y que obviamente va a planos más lejanos. También le voy a aplicar un poco por acá de amarillo, pues para hacer más cálido esta zona. Esta zona está un poco fría, entonces voy a aplicar unos amarillos y la voy a tornar un poco más cálida. Perfecto. Ahora muchachos, la parte, tenemos la obra dividida en dos, tonos cálidos y tonos fríos. Voy a aplicar acá un violeta, ¿sí? O un uva o un maue, pueden utilizar cualquiera de los dos, y un rojo. Esto para tornar esta parte fría un poco más cálida, ¿no? Para romper un poco el hielo del blanco que tenemos ahí. Entonces le voy a aplicar un poquito de violeta y también algunos destellos de rojo. ¿Listo? Vamos a mejorarle por aquí algunas cositas. Y con eso vamos a romper un poco ahí el frío del blanco. Perfecto. Voy a aplicarle por acá. Voy a tratar de oscurecer aquí un poquito. Y en esta zona. Perfecto. Listo, ahí nos quedó muy bien. ¿Sí? Esto es para darle un poco más, o cada vez que hagamos esto muchachos, hagamos que el pincel esté bien cargado de óleo para que se note donde inicia la pincelada. Donde inicia la pincelada, que se vea grueso, ¿vale? Entonces voy a tratar de mejorar aquí, voy a esparcir un poco más aquí de amarillo para mejorar esta parte. Muy bien, listo muchachos. Hasta el momento vamos perfecto. Ahora, con el pincel puntiagudo que les había dicho, ¿sí? Voy a crear acá unas líneas iguales como las que hicimos en la flor marina que hicimos en la parte de arriba. Voy a darle unos movimientos acá con esta línea. Todo esto es muy libre muchachos, ¿sí? Estas son líneas que hago al azar, no las llevo direccionadas a nada. Pero a medida que vamos avanzando podemos ir haciendo que esas líneas o esas cosas que hicimos al azar le podemos dar un efecto, ¿sí? Podemos hacer que acople con algo para obtener unas buenas formas. ¿Listo? Entonces eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a corregir por acá un poco más el blanco, que lo tenía muy suave, entonces voy a acentuarlo un poco más. Tratar de mejorar un poco más esta flor. Perfecto por acá. Listo muchachos. Ahora, lo que voy a hacer es jugar un poquito también con esta parte del blanco, romper, como les digo yo, vamos a romper un poco este frío del blanco y voy a aplicar un poco de violeta. ¿Sí? En violeta lo voy a agregar una gotica de blanco para tornarlo más suave. Y lo podemos hacer con el molde grande que tenemos. ¿Listo? Y ya veremos qué va pasando, ¿vale?
Entonces vamos a iniciar. Colocamos nuestro molde, aplicamos el tono violeta y empezamos a esparcirlo. Recuerden siempre descargar el pincel cuando estemos haciendo estas cosas, cuando estemos haciendo estas transparencias, de jugar un color sobre otro. Entonces tenemos que limpiar nuestro pincel, descargarlo un poco. Ok, por ambas partes. Voy a tratar de hacer que el color no me quede solamente ahí puesto y que no sea como una mancha. Entonces voy a difuminarlo hacia abajo y el otro lo voy a difuminar también hacia el lado. Vea, por lo menos esta parte. Si uno este violeta que acabé de agregar acá, puedo hacer que el tubo es el espacio que dejamos curvo, ¿sí? Que el tubo culmine bien donde inicia la parte blanca y eso me va a dar un efecto, un atractivo óptico muy bonito. Entonces voy a acentuarlo un poco más acá con el violeta. Y perfecto, ya como se dan cuenta, ya va cogiendo un poco más de forma. Ahora, esta parte de acá, mire que trata de unirse con la línea que hicimos anteriormente, ¿sí? Trata como de unirse, entonces podemos hacer que efectivamente sí se una, ¿sí? Y vamos a difuminar entonces el violeta hacia afuera, como para crear un espacio también ahí, como si hubiésemos puesto una plantilla y hubiéramos obtenido un espacio. Entonces voy a cargar un poco más mi pincel y voy a esparcirlo acá. Esta línea que hice anteriormente voy a tratar de desaparecerla para que me dé un efecto de un espacio, como si se hubiera creado ahí o como si hubiéramos puesto una plantilla, ¿sí? Y creáramos este espacio. Entonces voy a esparcirlo muy bien. Bueno, aquí se me fue muy cargado el pincel, pero no importa. Ya lo voy a esparcir y a corregir. Cargo un poco de blanco y lo esparzo. Entonces, como se dan cuenta, muchachos, eso es algo muy libre. Tenemos que dejar jugar, dejar volar la imaginación, ¿sí? Jugar con las formas, jugar con lo que se nos presente. Tal vez parezca accidente, entonces aprovechar esas cositas. Por lo menos aquí lo de la línea fue al azar, pero vimos que encajaba muy bien con la parte de arriba, entonces podemos ahí crear ese efecto. ¿Listo? Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Perfecto, voy a esparcirlo aquí un poquito más. Voy a oscurecer acá también un poquito esta zona, que la verdad lo tenía muy clarita. Entonces voy a esparcir un poquito más. Esta parte de acá ya estaba hecha, ¿no? Pero en mi caso vi que estaba como muy clarita, entonces por eso la quise oscurecer un poco más. Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a pasar, vamos a jugar un poquito acá con el blanco. Y esta parte central, esta parte que nos queda como ese espacio, que es donde el óleo se ve más grueso, donde lo colocamos grueso, voy a jugar con eso un poco y voy a hacer pinceladas, ¿sí? Así, aquí voy a colocar pinceladas gruesas. Voy a hacer que el óleo, cargar el pincel de una manera rústica y que el óleo me quede ahí sobre la luna gruesa. ¿Esto para qué? Perdón. ¿Esto para qué? Si ustedes se dan cuenta, la obra en total tiene muchas transparencias que son delicadas, que son suaves, ¿sí? Entonces voy a crear esta parte de una manera rústica para crear una textura, que toda la obra no me quede suave y relamido el óleo, sino voy a crear esta parte de textura. Entonces voy a colocar el blanco puntiagudo, ¿sí? Con el pincel, puntillismo, eso es una especie de puntillismo y voy a crear ese espacio. Ahora, de aquí hacia arriba, o si ven la parte de arriba, la parte donde creamos el tubo es el espacio que hicimos con el molde curvo, ¿no? Entonces voy a cargar el pincel y voy a empezar a subir por dentro de él, ¿sí? Sin cargar nuevamente el pincel, hasta que el pincel mismo se vaya descargando. ¿Esto para qué? Para que al inicio, donde está la parte blanca, se vea fuerte y a medida que vamos subiendo, el pincel va descargando, va perdiendo la fuerza del óleo y va a quedar mucho más suave. Entonces me va a crear un efecto agradable, ¿sí? Porque es como si el blanco empezase fuerte y subiese al ir subiendo o fuese subiendo y el pincel se fuera a descargar. Entonces va a crear un efecto más suave. Perfecto, aquí lo tenemos. Listo, muchachos. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestra obra está ya terminada. Por este momento o por hoy o por esta obra ya no es más, ¿sí? Ahí la tenemos terminada, ahora solamente nos falta firmarla. Cada uno de ustedes pues la firma de la manera que firma sus obras. Eso es muy importante, no cambiar la firma. Listo, muchachos, entonces ahí tenemos nuestra obra, una obra totalmente abstracta, ¿sí? Les enseñé cómo yo manejo las transparencias, cómo las hago. Para poder hacer las transparencias necesitamos que el óleo esté totalmente seco, muchachos. ¿Listo? Entonces espero que a todos les haya quedado excelente y
y espero ver los resultados también. ¿Listo, muchachos? Bendiciones.